tardes, buenas noches, buenos días, personitas, les Guildmore Lovers. Dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast, sean bienvenidos a Sin Culpas. Yo soy Dani Roldán y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, platicando sobre qué es la cultura de la dieta para desmitificarla, generar un juicio crítico y empoderarnos para recuperar ese placer al momento de comer, esa gratificación al sentir nuestras señales de hambre y saciedad y respetarlas, este espacio en donde la alimentación intuitiva aparece, aprendemos a amar nuestro cuerpo y todo para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Qué emoción estar aquí una vez más y oigan, de verdad, preparar los podcasts, independientemente de que a veces sean un poco más cortos o estemos saturados de tiempo, es una experiencia que me da mucho bienestar, es una experiencia que me permite compartir y conectar con ustedes. Así que gracias por su apoyo, por escuchar. Las y los invito a que lo sigan difundiendo, a que se suscriban, porque de verdad este contenido gratuito que hacemos para ustedes es con muchísimo amor y profesionalismo. Tanto el equipo de Icaro Media como su servidora por parte de Les Guilds More Love. Creamos esto para informar, divulgar y pues abrazarlos mucho. Entonces, por favor, apóyennos. Ustedes nos ayudan muchísimo con sus likes, con sus comentarios, sus suscripciones. Así que, por favor, se los encargamos. Y oigan, el día de hoy vamos a darle un giro a este podcast nuevamente al rumbo de la reflexión. Como les he dicho, tenemos capítulos de todo tipo, tenemos capítulos un poco más técnicos, pero también más reflexivos. Y hoy será un poco más reflexivo. Y lo quiero platicar porque durante la semana he tenido consultas, gracias a Dios, en las que conociéndolos poco a poco y ustedes abriéndome su corazón, he escuchado situaciones fuertes que han experimentado con distintos profesionales de salud. Ojo, no voy a criticar, no voy a divulgar información que no deba ser divulgada, pero esto me motivó a llevarnos a invitarnos a sentar y pensar lo que estamos haciendo en nuestra consulta. Este capítulo tendrá como dos públicos objetivos. Será dirigido a ustedes, mis queridos Les Guilds More Lovers, pero también a todos estos profesionales de la salud que escuchan o que reciban este mensaje, porque también es importante que nosotros aprendamos y desaprendamos para dar un enfoque de sesiones, asesorías, terapias, consultas, dependiendo de lo que te dediques, mucho más amorosos, respetuosos y compasivos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo hacer el lugar de consulta un lugar seguro. Insisto, esto viene de experiencias que he escuchado de propios pacientes que acompaño o de pacientes de colegas que hemos escuchado sus testimonios. Y también va a ser un capítulo que reconozco que voy a estar hablando mucho desde mi privilegio. Porque desafortunadamente, independientemente del país que vivas, muchas veces la salud más que un derecho parece un privilegio y debido a cuestiones económicas, sociales, culturales, no tenemos la oportunidad de hacer estos cambios o exigir estos cambios directamente en el consultorio, desafortunadamente y tristemente, pero hablando desde mi privilegio, me encantaría que esto se pudiera promover en más espacios. Entonces, es un momento de reflexión, hablado desde un privilegio, pero para invitarnos a hacer un cambio. Y entonces, quiero empezar primero que nada dirigiéndome a ustedes, pacientes, personas que reciben un servicio de salud. Como hemos hablado en capítulos anteriores sobre el nutricionismo, sobre el salutismo, en futuros capítulos hablaremos un poco del sistema en cuanto a justicia social en salud, pero se nos ha hecho creer que ahora sí que lo que nos sucede en cuanto a salud es nuestra culpa. El sistema desafortunadamente se ha encargado de culpabilizarnos como individuos de nuestro estado de salud. Y lo primero que quiero llevar a la reflexión es, independientemente de la condición que tú, paciente, persona que estás escuchando tengas, no es tu culpa. No es tu culpa que hayas desarrollado diabetes. No es tu culpa
que hayas desarrollado un trastorno alimentario. No es tu culpa. Porque sobre todo cuando hablamos de temas de nutrición, parece que cada bocado que nos metemos a la boca es una sentencia de muerte o de vida. Y no, no somos 100% poseedores de nuestra salud. Es un don, hay que procurarla, pero tampoco es nuestra obligación moral hacerlo. Y por ende, no es tu culpa. Y para mí es muy importante refrescar esto porque esto invita a que el consultorio o el lugar donde demos nuestras consultas sea un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque no vamos a juzgar. Nosotros como profesionales no tenemos derecho a juzgar a la persona que está enfrente de nosotros porque esa situación no es su culpa. Considerando, por ejemplo, el tema del capítulo anterior, probablemente los vicios que ha vivido no necesariamente es por voluntad, probablemente es por cultura, probablemente es por el ambiente en el que se desenvuelve, por una situación económica, muchísimas cosas externas a esta persona. Y si realmente existe una resistencia a buscar hábitos de bienestar, es importante entender por qué y no solo juzgar. No somos nadie para decir por qué la persona que está sentada enfrente de nosotros está bien o está mal, y por ende el estado de salud que presenta esa persona o el estado de enfermedad no es su culpa. Como hemos hablado, la salud se ve influenciada por muchísimas variables. Así que, una vez más, tu estado de salud o enfermedad no es tu culpa. Y como hablábamos incluso en un capítulo donde explorábamos el salutismo, que te invito a que lo escuches una vez más, no es tu responsabilidad moral buscar la salud. ¿Es importante el autocuidado? Claro que sí, me dedico a promover el autocuidado, pero no es una responsabilidad moral que te haga mejor o peor persona. Es importante, pero no es el centro de tu vida, es parte de tu vida. Entonces, recuerden, no estás dictando tu sentencia de muerte y además estás haciendo lo mejor que puedes. Como les digo a mis pacientes, podemos ser proactivos en nuestra salud en el 36% de las cosas, pero el resto estamos haciendo lo mejor que podemos, enfrentándonos a distintas adversidades. Por mejor estado de salud que tuviéramos, la pandemia de COVID nos vino a dar en la torre a todos, independientemente de nuestro estado de salud, independientemente de que no nos hayamos contagiado de COVID, porque eso generó estrés en nuestro cuerpo, impidió que pudiéramos salir a los supermercados por mucho tiempo, limitó nuestras compras, nos hizo estar alterados, entre muchísimas otras cosas. Entonces, no hay que darnos cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y si tenemos el privilegio de adquirir nuevas herramientas para implementarlas y ser proactivos, qué bueno, pero estamos haciendo lo mejor que podemos y no estamos dictaminando nuestra sentencia de muerte. Eso por un lado. Por otro lado, queridos pacientes que nos escuchan, ustedes tienen todo el derecho de exigir un trato respetuoso en la consulta. Ustedes tienen todo el derecho de decir de una manera asertiva: la forma en la que te estás dirigiendo a mí me está lastimando. Estas palabras que tú estás utilizando me están discriminando, me están haciendo sentir mal. Claramente también hablo desde mi privilegio delgado. Reconozco que existe el estigma de peso, como hemos hablado en otros capítulos, pero tienes derecho a exigir que no exista este estigma de peso. Insisto, hablo desde mi historia, desde mis privilegios, pero nadie tiene derecho a ser juzgado y por ende tú tienes derecho a exigir que se te respete como paciente. Y esto va en conjunto con el siguiente punto que te quiero compartir de tienes derecho a cambiar de profesional de salud. Vuelvo a decir que esto es más una cuestión de privilegio porque hay veces en las que no podemos buscar otras alternativas, pero tenemos derecho a buscar una segunda opinión. Y si no nos sentimos seguros y cómodos en ese espacio, buscar incluso un profesional que vaya de acuerdo a nuestros valores. Yo les puedo decir abiertamente, soy una nutróloga católica, si la persona no comparte mi fe, no tengo por qué meterlo en la consulta y lo respeto. Pero algo que yo me he dado cuenta que da un valor añadido a mis consultas es que las personas que comparten mi fe se sienten cómodas sabiendo que compartimos los mismos valores. Y las personas que no lo comparten se sienten cómodas porque no intento imponerles mis valores. Pero si tú sientes que la persona con la que estás sentado enfrente, por más
que te esté dando un excelente servicio no te hace sentir seguro, no te hace sentir cómoda, puedes buscar una segunda opinión. Escuchaban un podcast de Lo que el cuerpo habla, no recuerdo exactamente si es el nombre, pero se los pondré en la descripción, que decían que tú tienes derecho de salir del consultorio y recibir un diagnóstico en donde no te hayas sentido juzgado, en donde sepas qué significa ese diagnóstico, cuáles son las condiciones que implica, qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Tienes derecho a que durante la consulta te expliquen qué es lo que está sucediendo, que te expliquen, tienes derecho a preguntar por qué esto, por qué no lo otro, qué pasa si yo hago esto. Insisto, desde el privilegio es donde estoy hablando, pero tienes todo ese derecho. Que no te discriminen, que exijas un trato justo, a buscar una segunda opinión y pedir que te resuelvan tus dudas. Esto es valioso porque nos hace darnos cuenta que, ahorita voy a dirigirme más a nosotros colegas, pero que la persona que está enfrente también es humana. Esta persona, claro, ha dedicado su vida al estudio y hay que reconocer eso, pero también es humano. Entonces, como humanos tenemos derecho a acompañarnos y tenemos derecho a acompañarnos de forma respetuosa. Entonces, recapitulando, no es tu culpa, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, no estás dictando tu sentencia de muerte y tienes derecho a pedir un trato justo, un trato digno, un trato respetuoso en la consulta. Y algo muy importante también, va un poquito con lo que estamos platicando, esto no se trata de decir como pues ya todo es responsabilidad del profesional de la salud, por ende el paciente no tiene que hacer nada y tiene que ser pasivo, no. De hecho, mucho lo que a mí me gusta de, por ejemplo, educación en diabetes es el modelo centrado en el paciente. Nosotros como pacientes, porque yo también soy paciente, somos proactivos en este proceso de bienestar. El experto en salud es experto en salud, tú eres experto en ti. Y por ende, tú vas a saber qué va a ser mejor para ti en cuanto a cómo acoplarlo. Por ejemplo, sabemos que comer frutas y verduras nos beneficia a todos, pero hay que ser honesto y probablemente para mí por circunstancias de tiempo es complicado obtener fruta fresca porque se me echa a perder, pero puedo obtener frutas congeladas. O viceversa, puede ser que ni siquiera tenga refrigerador, entonces me conviene más comprar frutas que puedan prolongar un poco su vida fuera del refrigerador, pero que las pueda transportar fácil como plátanos, manzanas, etc. Entonces, podemos ser proactivos y proponer qué queremos hacer durante nuestro tratamiento, cómo nos va a ayudar de mejor manera. Y también reconocer que no dependemos del profesional de la salud, que nosotros podemos hacer estos cambios asesorados por ellos, que ellos son una herramienta, pero no son la verdad absoluta. Nosotros como profesionales estamos para acompañarlos, pero que ustedes tienen estas capacidades para poder sobrellevar la situación que están viviendo con nuestro acompañamiento. Entonces, decirles, podemos hacer cambios, pero siempre sin juicios, sin castigos. Y que justo por eso va a añadir todo lo anterior, que tú sepas que puedes ser proactivo sabiendo que si no lo haces nadie te va a regañar. Que si no lo haces, tienes todo el derecho de pedir, no me digas que lo hice mal, porque no lo estás haciendo mal. Cada quien tiene sus tiempos, sus procesos. Entonces puedes hacer cambios si eres capaz. No, una vez más, aquí en este espacio no centrado en peso, esos cambios no se tienen por qué ver reflejados en el peso y tienes derecho, por ejemplo, si vas a una consulta a decir, no quiero que me peses, no quiero que midas mi progreso con el peso. Tienes todo ese derecho. Y por ende puedes ser proactivo, porque esta persona no te va a regañar si lo haces o no lo haces. Tienes derechos en la consulta y tienes el derecho de tener un espacio seguro en tu momento de recibir esta asesoría de salud. Y por otra parte, ahora dirigiéndome a nosotros, colegas profesionales de la salud, te quiero decir que no solo te hablo como profesional, también te hablo como paciente y como persona que recibe otros servicios. Somos humanos. Yo sé que nos ha costado uno y la mitad del otro, para no ser más descriptiva, en cuanto a nuestro esfuerzo, economía, tiempo en nuestra preparación profesional. Claro que lo sé. Estas ojeras, para los que me están viendo en YouTube, no son maquillaje, son naturales por el esfuerzo que dedico con pasión y vocación a mi aprendizaje. Pero justo
eso no me hace mejor persona que la persona que está sentada enfrente de mí y no me da más poder de la persona que está sentada enfrente de mí. Me da las herramientas para yo ponerme al servicio de la persona que está enfrente de mí. No para manipularla, no para denigrarla. Me da esta cajita que esta persona no tiene, que yo se las puedo compartir, pero no me da derecho ni poder sobre ella. Y viéndolo desde una perspectiva de servicio, literal, más allá de una perspectiva marketera, te estoy ofreciendo un servicio, me estoy ofreciendo a mí para ayudarte a ti. Y es algo súper profundo esta cuestión de la vocación. Dicen mucho, por ejemplo, que la parte de la medicina genuinamente es una vocación por todo el esfuerzo que implica. Yo creo que todas las carreras implican un esfuerzo y que implican una vocación, pero vocación es este llamado a servir, este llamado a darme al otro, este llamado de salir de mí y ofrecerme al otro. Entonces, los aprendizajes que yo tengo que me han costado no son mi arma para sentirme superior al que está enfrente. Son mi trabajo y esfuerzo que digo, y esto te lo quiero dar. Y esto te lo quiero transmitir porque quiero que estés mejor, quiero acompañarte. Y respetando tu individualidad, respetando tu entorno, tus creencias, pero esto que tengo de ciencia lo quiero llevar a tu vida. Y es súper poderoso esto, oigan, porque así como los pacientes tienen cosas que trabajan día a día, nosotros como profesionales tenemos cosas que trabajar día a día. Es bien fácil pararse del otro lado de la cámara del escritorio, sobre todo cuando traemos este empoderamiento de la bata blanca, y dar recomendaciones. Pero aplicarlas en el día a día de forma personal, oigan, es tremendo. Es pesadísimo y todos como profesionales lo hemos vivido. Tener toda la teoría y estar haciendo casi todo lo contrario a lo que dice la teoría por nuestra circunstancia de vida. Que eso nos lleva a ser empáticos con lo que hablamos de la proactividad de los pacientes. Por más que nosotros podamos acceder a ciertas cosas y hacer ciertas cosas, puede ser desde un privilegio, no necesariamente. Más bien, no es porque seamos mejores que nuestros pacientes. Entonces, recordando, estamos llamados al servicio, no nos da más poder estos conocimientos que tenemos y no nos hacen mejores personas porque nosotros estamos trabajando constantemente en nosotros mismos también. Esto de estamos para acompañar es muy importante porque justo en este modelo centrado en el paciente es yo no soy el todopoderoso que le va a decir qué hacer. Yo soy como esta persona que lo va acompañando a un lado, separados cada quien como individuos, pero que estoy para apoyar. Y luego entran como en este debate, es que yo no soy porrista de mis pacientes. Y no se trata de ser porrista, pero sí se trata de ser este espacio, de decir, estoy cansado, tengo esta relación con la comida, tengo esta relación con mi cuerpo, tengo esta presión por acá. Y algo muy valioso es saber, cada área de profesionales de la salud se tiene que respetar. Y yo por ser nutrióloga no tengo las credenciales para atender terapéuticamente, hablando de emociones, a un paciente. Pero tengo que saber que si este paciente vive una circunstancia dentro de mi consulta, puedo consolarlo. Lo referiré a un psicólogo o viceversa. Si un paciente llega conmigo por una condición de medicina, yo no le puedo prescribir medicamentos, pero puedo acoger su emoción y decirle, y vamos a buscar algún médico que te ayude para sanar esta situación. Entender que el trabajo multidisciplinario nos hace acompañar a nuestros pacientes y saber que si en este momento un paciente llega a sentir una emoción, estamos para acompañarlo y contenerlo. Referirlo a profesionales de la salud mental en caso de que detectemos que necesitan más herramientas de las que nosotros ya no le podemos dar, pero estamos para acompañar. Estamos para hacer esa mano que a veces necesitan y decir, es que ahí voy a estar bien. Puedo ir a esa consulta sin temor a que me regañen, a decir, estoy luchando por este tema, me siento muy agobiada y está afectando mi salud. Y aquí lo puedo decir sin miedo. Aquí al recibir un diagnóstico no me va a poner los pelos de punta porque me hacen creer que es mi culpa. No, están aquí para acompañarme. Y esto también lo escuché en un podcast de Ana Pau Molina, de Acuerpada, también buenísimo, se los recomiendo, que decía, nosotros como profesionales nos tenemos que adaptar al paciente, no el paciente a nosotros. Y es súper poderoso y se me quedó grabadísimo. ¿Por qué? Porque yo, Daniela Roldán, tengo una historia de vida
tengo un contexto cultural, socioeconómico, político, tengo costumbres específicas, tengo hábitos específicos, vicios que trabajo todos los días y por ende yo no puedo quererle imponer todo esto a mi paciente. Si yo tengo un paciente que llega conmigo y justo me dice, oye, pues desafortunadamente por mi circunstancia de vida yo tengo que transportarme en transporte público por 2 horas para llegar a mi trabajo y son 2 horas de regreso, no le puedo pedir cosas que para mí son más cómodas porque gracias a Dios tengo un coche con el que me puedo transportar. Entonces, es importante saber que si el paciente me dice, solo tengo 1 hora para prepararme mi comida de toda la semana, yo con las herramientas que tengo, que me ha costado muchísimo aprender, se las voy a dar para decir, esto podemos hacer. Y aunque digan, no, es que esta persona debería hacer esto, debería hacer esto, debería hacer, seamos realistas. No podemos querer que se haga un cambio también desde un privilegio del que estamos hablando. Nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos al paciente. Y creo que con lo que vuelvo a cerrar de que se comparte mucho con los pacientes es respeto y amor. No tenemos ningún derecho de insultar, discriminar, juzgar, estigmatizar a la persona que está enfrente. El conocimiento y estas herramientas una vez más son para servir, no para denigrar. Y el lema de él es Guilt More Love, que es salud desde el amor. Es decir, haz estos cambios por amor y autocuidado. No porque me tienes miedo, no porque yo te voy a premiar con mi aprecio si haces lo que te digo. Este espacio es incondicional de amor, hagas o no hagas las recomendaciones. Y una vez hice un reel que tuvo mucha polémica, que yo decía que ningún profesional te debe regañar en consulta. Y lo afirmo en este capítulo, porque no tienes por qué regañar. Obviamente va a haber temas, por ejemplo, pensando en un TCA, que obviamente tú escuchas todas las conductas desordenadas de la alimentación y dices, esto te está haciendo daño. Pero yo al regañar a la persona la voy a alejar más y la voy a poder ayudar menos. Tengo que dar este espacio de contención y amor. Y por más que digamos, es que el paciente no se ha tomado los medicamentos para el control de la glucosa, llámese metformina, llámese sulfonilureas, llámese insulina, estos nombres raros que les damos nosotros luego como profesionales de salud. Y eso está mal. ¿Le preguntaste por qué no se los toma? ¿Le preguntaste qué está sintiendo cuando se los toma? Si le caen bien, si le caen mal, si le duele. Maybe no está teniendo la técnica correcta de inyección y prefiere no picarse porque lastima. Maybe le tiene miedo. Maybe ya no le alcanzó. Maybe se le rompió. ¿Te has preguntado qué está pasando? Maybe se le olvida porque no tiene ni cabeza, porque está pasando por una situación muy dolorosa personalmente. ¿Qué está pasando alrededor de esa conducta? Y una vez más, dentro de esto, así como los pacientes tienen derecho de exigir un ambiente seguro, nosotros también, dentro de esto, adaptarnos al paciente, quitémonos la bata blanca y dejemos de hablar con términos que no entiendan. Tenemos un lenguaje en el gremio que es maravilloso y a mí me encanta hacerlo más técnica de las técnicas. Todos en el podcast saben que me encanta decir definiciones y ta. Pero así como si yo estoy con un ingeniero y me empieza a hablar de términos de temperatura, materia, masa, y yo, ¿qué? Así se sienten a veces los pacientes en consulta. No tenemos por qué hablar con terminología médica en consulta. Eso es para nosotros. Pero con estos pacientes que nos escogen a veces y que a veces tienen ahora sí que la situación de que llegan a nosotros, recibámoslos así. Recibámoslo como humanos, como una persona que tiene una historia, como un ser humano increíble que tengo el privilegio de conocer en este momento y acompañar. Esto es santificación en el trabajo, oigan, es decir, esto es para servir. Este es mi servicio con esta persona. Servicio no es solo vender, servicio es algo más profundo que eso. Y pues habiendo dirigido a estas dos poblaciones, quiero concluir. Hay una frase que a mí me encanta. La ciencia se hace viva en la experiencia. Si yo tengo un paper que me dice cosas maravillosas de la pitaya, que es una fruta que también se le conoce en inglés como dragon fruit, que es esta rosita que tiene como pulpita blanca y semillitas dentro. Si
he escuchado maravillas sobre esto y todo el mundo lo tiene que probar, pero mi paciente no puede adquirirlo, basta. Esta evidencia no me funciona porque mi paciente no lo puede consumir, no lo puede comprar. O viceversa, si yo he escuchado maravillas del ayuno intermitente, por ejemplo, y mi paciente tiene un TCA, a la basura. La ciencia se hace viva en la experiencia. Y lo poco que yo pueda compartirles a mis pacientes y que podamos adaptar a su vida va a ser más poderoso que un paper respaldado hermosamente. Claro, nuestras recomendaciones tienen que ser basadas en evidencia, pero se tienen que adaptar a la vida de los pacientes. Y escuchemos las historias. Estos movimientos que no son recientes, toda la lucha de la gordofobia, del estigma de peso, tiene muchísimo tiempo. Pero escuchemos estas historias. Si se está reclamando tanto, no es nada más porque sí. No es nada más porque alguien se despertó de malas. Es porque ya hay una discriminación detrás. Escuchemos las historias. Y otro tema que será tema de otro capítulo. La salud no debería ser un privilegio. Y esto lo hablo con lo que inicié el podcast. Esto debería poder extrapolarse a cualquier persona. Yo reconozco que muchos pacientes no van a poder exigir esto porque solo tienen una cita cada cierto tiempo en el Instituto de Salud Pública al que asisten. O probablemente ni siquiera puedan porque son extranjeros y están viviendo en otro país y no tienen acceso a los servicios de salud. Yo no lo sé, pero la salud no debería ser un privilegio. Todos deberíamos tener derecho a recibirla y recibirla dignamente. Y así que como paciente, dentro de tus posibilidades, te invito a que busques este espacio y que seas proactivo sin culpabilizarte. Y como profesional, te invito a servir. Creo que es lo único que resume esto, el servicio al otro, el amar a través de mi trabajo. Que esta persona sepa que aquí tiene un lugar en donde va a ser acompañado y que va a estar bien. Promovamos salud en nuestros consultorios, no enfermedad, porque el discriminar genera cortisol, que es esta hormona del estrés, que hace que pues todo se inflame y que la pasemos fatal. Esto es lo que quería platicar hoy y en serio espero que pueda llegar a muchas personas y que cualquier persona que lo escuche reciba un beneficio de esta chorchita. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Google y Apple Podcast. En esas plataformas los invitamos a que le den corazoncito, califiquen el podcast. Nos funciona mucho también que lo compartan. Y en YouTube no olviden darle suscribirse, pónganle la campanita para que les avise cada vez que se suba un nuevo video para que podamos platicar más cara a cara. Y pues sí, de verdad, el reconocer tu vocación es no tener poder sobre el otro, sino poder servir al otro. Y cuando me reconozco valioso y amado, puedo pedir que se me ame y que se me validen las consultas. Así que gracias por escuchar, te deseo que tengas una excelente semana, te mando un fuerte abrazo y espero de todo corazón que vivas tu vida y tu salud sin culpas. Nos vemos en otro capítulo, bye.